No sé si tienen alguna consulta de la anterior clase que hemos hecho. Un ejercicio que es lo que tienen que hacer en su proyecto, en este caso, ¿no? O de su proyecto, si tienen alguna duda. ¿No tienen? Ya. Que no se manda a la plataforma el ejemplo que vamos a hacer hoy día, ¿no? Antes, vamos de densidad poblacional, ¿ya? Es otro método para calcular el alcantarillado sanitario, ¿ya? En general es por el número de lotes que se encuentran dentro de un, digamos, que contribuyen a un colector. Por ejemplo, entre el 7 y el 6, toda esta área contribuye a este colector y está en función del número de habitantes que contribuyen. Y es lo que vamos a calcular, ¿no? Es otro método de cálculo que en la norma boliviana también nos dice, pero nos da formas de cálculo, pero depende del que está haciendo el diseño para realizar la metodología. Generalmente nosotros utilizamos el método de áreas porque es el más que nos da mejores resultados. Ahora van a ver por qué razones utilizamos. Esta metodología que hoy día vamos a explicarles es según el texto del ingeniero Guido Capra, ¿ya? Donde tiene los siguientes datos. Por ejemplo, la dotación en este caso final es 200 litros habitante día, o la dotación futura, digamos. La densidad poblacional es 200 habitante hectárea, es la población futura sobre un área total, por si acaso. Ya tenemos de dato la densidad poblacional total. Coeficiente de retorno varía de 0,70. Hemos dicho que en la norma varía de 0,6 a 0,8. Caudal de infiltración 0,01 litros segundo por metro, conexiones cerradas 10% y caudal mínimo, que este punto es importante, que vamos a ver por qué es 1.5 en este caso, ¿ya? Lo voy a poner, subrayar para que tomemos en cuenta después, ¿listo? Entonces, lo primero que hacemos es lo mismo que hemos dicho anteriormente, ¿ya? Que es, primeramente, ubicar el colector principal, ¿ya? Y después los secundarios. Pero la numeración en este caso es, según el texto del ingeniero Capra, es de cotas abajo a cotas arriba. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez que se ha hecho esta numeración, recién hacemos los colectores secundarios. En este caso, 5, 5.1, 4.1, 4.2, 2.1 y 2.2. Listo. Ya tenemos todos los colectores principales y los verdes son los secundarios en este caso. Y vamos a calcular primeramente las longitudes. Pero antes de eso, es necesario tener los siguientes datos. En este caso, las cotas rasante que están arriba y las cotas solera, que lo hemos modificado, sino el cálculo que vamos a realizar. Lo que a mí me interesa son las cotas rasantes, que son estas: 36, 11, 45, 36, 11, 85, por ejemplo. Aquí 36, 10, 65, 10, 50, 10, 85, 10, 15, aquí 10, 95, 10, 25, o 8, 65, aquí 9, 15 y 9, 65, ¿no? Entonces, lo que me interesa son eso. Después, otro de los valores que me interesa son las longitudes entre eje y eje de cámara. Igual aquí, las longitudes entre eje. Tenemos todas las longitudes y necesitamos las áreas de aporte. En este caso, lo que contribuye al colector. Hemos dicho, podemos tomar centros de gravedad o a 45 grados. En este caso, para la cámara 7.6, esta es el área de aporte, que sería 0.25. Para 6.5, esta sería su área de aporte de aquí. Para 5.15 sería todo esto, ¿ya? Para 5.4 esto, y de la misma manera es para los demás, ¿no? Entonces, identificando el colector principal, sus cotas rasantes, sus longitudes y sus áreas de aporte, recién empezamos a proceder al cálculo correspondiente, ¿no? Entonces,
nos va a ayudar esta planilla, gráfico para poder calcular, ¿ya? Entonces, les he proporcionado por si acaso esta planillita y el gráfico para poder calcular, por si acaso. Ya está en la plataforma, los que han llegado al último. Ya, entonces procederemos. ¿Qué más necesitamos? A ver, uno de los datos que más necesitamos es el coeficiente de punta. En este caso vamos a necesitar el de GIF, que es 5 sobre la población elevado a la 167, ¿ya? Y ese es el dato que me faltaba aquí colocar. Pero en el cálculo vamos a utilizar. ¿Qué más me falta? Esos serían todos los datos, creo. Y el cálculo es de la misma manera que hemos hecho en cuanto al cálculo hidráulico que realizamos en la anterior clase, es resumen hidráulico. Calcular una pendiente y un diámetro a tubería llena, relacionamos y calculamos la velocidad real. Único, aquí se tienen las cotas rasante y solera, nada más la forma de presentación es distinta, no es la misma. Entonces, lo primero que hacemos, por ejemplo, en esta planillita es ubicación de las calles desde cámara 7 a cámara 6, de 6 a 5, inmediatamente el colector secundario de 5.1 a 5, después nuevamente el principal 5.4, 4.2, 4.1. Si es que nos fijamos, en este caso estábamos haciendo el principal hasta aquí. Y antes de calcular el de 5 a 4, nos dice en este caso 5.15. Después de 5 a 4 y después el colector secundario 4.2, 4.1, 4.1.4, que sería este. Y posteriormente calculamos el principal 4.3, 3.2 y el secundario, ¿no? Entonces, eso es en las columnas primeras, ¿no? Después dice la columna 4. Entonces, empezaremos a calcular esa columna. Ya. Ingeniero, perdón la molestia. El material que estaba pasando, ¿pasó, dices, al Classroom, ingeniero? Sí, al Classroom he enviado a J, ¿ya? Que es la longitud propia. Entonces, pondremos longitud propia. ¿Qué es la longitud entre cámaras en este caso? Entonces, la longitud propia entre 7 y 6, es igual a, en este caso, aquí estamos analizando, entre 7 y 6 sería 100 metros, ¿no? Longitud propia entre 6 y 5 es igual a 100 metros, ¿no? Estamos analizando esto y esto, ya hemos analizado. Después dice la longitud propia en el tramo 5.5, que es el secundario. Entonces, esta es longitud propia del secundario 5.15. Que estamos aquí. Este sería, ¿no? Es igual a 100 metros. Entre 5.4, longitud propia entre 5.4, que es colector principal. 5.4 es esto, que es igual a 100 metros. Ya hemos dicho 5.4, necesitaríamos longitud propia entre 4.2, 4.1. Viendo de la planilla, es 80 y 50. Este es 80 metros. Y la longitud propia entre 4.1 y 4, que sería esta distancia, es 50 metros. ¿Ya? Ahí. Después tenemos la longitud propia entre, en este caso, 4.3. De 4 a 3 es igual a 100 metros.
Estamos aquí. Está haciendo la sumatoria. Ya. Este es 100 metros, ¿no? Y después la longitud propia del 2.2 a 2.1. En este caso es de 80 metros. Y la longitud propia entre 2.1 y 2, que sería esta, que es 50 metros. Listo. Ahora podemos hacer la columna, en este caso, borrar esto para que más campo me haga. Y lo voy a colocar de esta manera. LP propio. Vamos a hacer la otra columna, que sería la columna, en este caso, acumulada. Y es una línea para espacio. Listo. Entonces, pondremos columna, en este caso, aquí es columna 5, si es que no me equivoco. A ver. Sí, columna 5. Longitud acumulada. Listo. Estamos aquí. La longitud, en este caso, acumulada entre 7 y 6 es el mismo, porque estamos en arranque. Aquí estamos. Como es arranque, no hay más tuberías, entonces sigue siendo el mismo, 100. Longitud acumulada, en este caso, de 6,5. 6,5. Primero es el propio, que es esto, 100, más lo que está acumulando aquí, más 100, en este caso sería 200 metros, ¿no? Entonces, hemos acumulado esto más esto, ¿no? Estamos aquí. Ya. Ahora vamos a hacer el longitud acumulada del colector secundario. En este caso es 5.1 a 5. Aquí no tenemos más tuberías, entonces sigue siendo la misma longitud. En este caso, 100 metros. Ahora vamos a hacer el principal, longitud acumulada de 5 a 4. De 5 a 4 estamos aquí, el propio es 100 metros, que sería esto. ¿Más qué? Más el secundario, que es 100, que sería de aquí, más esto que sería del colector principal, que es 200, que sería este. Entonces la longitud sería 400 metros, ¿no? De 5 a 4. Y aquí está, miren, en la planilla es 400 metros. Luego tenemos el colector secundario, que sería aquí. Ya hemos hecho esto, perdón, lo graficaremos. Ya tenemos esto aquí. Longitud acumulada entre 4,2, 4,1. Como es arranque, no hay más tuberías en este caso. Para que contribuyen a esto, sería el único, sería entonces 80. Porque aquí tenemos otro arranque, pero está yendo a este lado. Entonces, perdón, esto teníamos solamente 80. Entonces, con eso terminaríamos. La longitud, en este caso, para el acumulado, en este caso 414, es igual, perdón, es igual a en 50, que es esta longitud, más 80, que sería del secundario, que es este, ¿no? En total es igual a 130. Ya no tengo. Reduciré. Ahora sí. Listo. Ya tenemos esto. Nos faltaría el principal. Es esta longitud acumulada de 4 a 3. Primero analizamos el propio, que es 100.
Y el acumulado de todo esto que ya lo tenemos, que es en este caso 400, más 400, que sería todo esto, ¿no? Más el acumulado de este secundario, que sería eso, que sería 130, ¿no? Entonces, es este acumulado más todo esto. En este caso sería 130, ¿no? El propio, que es 100, hemos dicho, todo esto acumulado, que sería 400, que es este, y del secundario, que es 130, que es estito, ¿no? En total sería 500, 630. ¿Listo? Ya lo tenemos esto, nos iríamos a 3,2. Longitud acumulada de 3,2 es igual a, el propio es 100, más todo lo que está acumulando atrás, que sería esto, 630. En total sería 730, ¿no? Que aquí está también 730. Lo graficaremos y mostramos que es todo eso lo que está acumulando. Y por último, longitud acumulada del secundario, que en este caso sería 2.2 a 2.1, igual a 80 metros, que es como es arranque, y solo tenemos esta tubería en este sentido, es 80. Y longitud acumulada del tramo 2.1 a 2, analizamos este, que sería el propio, que es 50, más este de aquí, que es 80. En total, 130. ¿Ya? Ya hemos hecho todo lo que es la columna 4. Ahora, las áreas propias es lo mismo que hemos hecho para el sistema por método de áreas. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Está claro esa partecita, lo que hemos hecho? No hay mucho problema, yo creo, en ese sentido. Listo. Vamos a la... Sí, perdón. En el tramo, la longitud acumulada de 2.1 a 2, ¿no sería 130 más 730 de lo que recibe de la tubería de 3 a 2? Perdón, no te escuché muy bien. Espera un segundito, dame. La de 2.1 a 2, ¿no sería más lo que recibe de la tubería de 3 a 2? No. Más 730. No. Mira, si analizamos esto, lo voy a hacer más grandecito. A ver. Ahora sí. De 2 a 2 no hay más, solamente es 80. De 2.1 a 2, primero es el propio, que es 50, que es esta área, esta longitud, y después es esta longitud que estamos tomando, que es los 80, que bien tendría el acumulado aquí. Y en eso sería para este colector, que sería 130. Ahora, ¿cuándo sería lo que tú estás diciendo? Suponiendo que tuviéramos otro colector que no estamos colocando longitud acumulada en el tramo, digamos, 2 a 1, ¿ya? Que aquí tuviéramos 1. Entonces, ¿cuál sería? El colector secundario, que es esto, 130, más todo lo que está acumulando en 3,2, que sería 730, más esto, más 730. Total de 100 sería la sumatoria, que sería 860. ¿Ya? En este caso, recién tendría que ser eso. ¿Ya? Pero no tengo todavía una cámara 1, digamos, ¿no? Entonces, por eso no estamos acumulando en 2.1 el colector principal, sino en 2.1 te tendría que acumular, ¿no? No en 2.1 y 2, como estabas preguntando. ¿Está claro? Ahora sí. Sí, está claro. Gracias. Bien. Ya. No sé si tiene columna, en este caso, aquí. Lo haré más chiquito este. Y ya. Listo. En este caso me interesa esto. Área propia. La columna 6. Entonces, pondremos aquí. Columna 6 es área propia. Área P pondremos. ¿Ya?
Y aquí vamos a hacer la otra columna. Perdón. Entonces, la columna 6, la primera nos dice área propia entre cámara 7 y 6, entre 7 y 6, es igual a ¿cuánto? Nos dice 0,25. Veremos del gráfico cómo es esto. Ya, este es el área, 0,25. ¿Ya? Si no se puede ver, permítanme, lo voy a agrandar. Aquí está. Estos son los 0,25. Entonces, esos 0,25 es el área que está contribuyendo a este colector entre 7 y 6. Entonces, el área propia entre 6 y 5, entre 6 y 5, ¿cuánto es? En este caso es 0,50, pero veremos gráficamente cuál es. Es esto. Si vemos en más grande, aquí está, esto es 0,25 y esto es 0,25. En total es 0,50. Ya, toda esta área. Listo, después tenemos el área propia entre estos, 5.15. 5. A ver. Un segundito. Ahora sí. No permite. ¿Qué pasó? A ver, no limpiaré. Ahora sí. A 5. Y ya. Estamos aquí y su área propia sería 0,50 porque es 0,25 y es 0,25. En total sería 0,50. Estamos aquí, 6,4, perdón, 5,4. Área propia de 5,4. Analizamos aquí, que sería esto, que sería 0,25 más 0,25. Verificaremos por si acaso, a ver, 0,25 más 0,25. Sí, es 0,50. Listo. Y si vemos aquí de 5 a 4, aquí dice 0,50. Estamos corroborando. Entonces, el área acumulada ahora, ya hemos hecho esto del secundario, de 4,2 propia, 4,2, 4,1. 4,2, 4,1, veremos, es esta área es. En sí, si se ven las cotas, ¿por qué se tiene dos cámaras en este manzano? Digamos, es por lo siguiente. Si vemos las cotas, esto es 3,10,85 y esto es 10,95. Es como estuviéramos haciendo un cerrito así, ¿ya? Y aquí tendríamos una cámara para este lado y aquí tenemos otra cámara para este lado. ¿Qué es lo que está haciendo eso? ¿Ya? Porque se baja a 10,15 y aquí a 10,25. Si se fijan, esto es 10,15 y esto es 10,25. ¿Ya? Entonces, por eso es que se tiene a la mitad para este lado y a la mitad para este lado. Entonces, a ver. Ya. Tenemos que en esta área, ahora sí lo voy a ampliar para ver cuánto es el área por fin, es de 0,22. Entonces tenemos que esto es 0,22. Listo, ya hemos hecho esto. Ahora de 4,1 a 4. Área propia de 4,1 a 4. Aquí hay lo siguiente. Según el texto, este texto toma solamente esta área. En este caso sería 0,06. Y si graficamos, es este 0,06. Se debería tomar esta área más, digamos, desde aquí se podría tomar 0,12 a este colector, o si no, desde aquí, a ver, permítanme, lo voy a graficar mejor. Esto, y lo voy a hacer más grande. Ya. Con verde, listo. Tendríamos que tomar esta área tal vez.
¿ya? Que no lo está tomando en cuenta, pero se debería tomar. Pero este 0,12 es todo el triángulo desde aquí, ¿ya? Cosa que en este ejercicio no lo está tomando en cuenta, digamos, que no estuviera contribuyendo, pero se debería tomar un área equivalente a 0,12, una fracción, digamos, o total el 0,12, digamos. El 0,12, a ver, el 0,12, perdón, es toda esta área, todo este triángulo, digamos. Y una fracción tendríamos que sacar que contribuye a esta parte, digamos, si es que hacemos a 90 grados para proyectar esta área, ¿no? Y además faltan aquí otros correctores que se deberían acumular, pero no están tomando en cuenta. Entonces, faltaría esa área y ocurre lo mismo a este lado, por si acaso, lo mismo, ¿ya? Por si acaso en este ejercicio, ¿ya? Y solamente toma este 0,06, pero se debería tomar este 0,12 más. ¿Listo? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Ya. Seguiremos. Entonces, estamos tomando este 0,6, que sería esta partecita, hemos dicho, y seguiremos entonces el otro tramo, que en este caso sería el principal 4,3. El área propia de 4,3, veamos, esta área tendría que ser. A ver, lo graficaremos primeramente. A ver, retroceder. El secundario y ahora sí del principal. Este es el área propia de ese principal. Veremos sus áreas. Creo que es 0,22, 0,22, pero vamos a confirmar ampliando un poco. Si es 0,22 y esto es 0,22. En total sería 0,44. ¿No? Y verificamos en la planilla, por si acaso, aquí está, sí, 0,44. Listo. Para 3,2, el área propia de 3,2 sería este, que serían los 0,44 que estamos haciendo en este caso de la misma manera, ¿no? En este caso es aquí, 0,22 más 0,22. Porque está a la mitad, ¿ya? Y por último, el área propia entre 2,2 a 2,1. Que aquí estamos, sería 0,22, ¿no? 0,22. Y por último, el área entre 2,11. 2,1 a 2, ¿no? Que sería, como hemos dicho, 0,06. Esta área está tomando. 0,06. 6. Y verificaremos si es eso. Si es también 0,06. 0,22, 0,06. Listo. Entonces, ahora hacemos la otra columna, la columna de 7, que es con longitud acumulada. Antes lo pondré una línea para diferenciar. Listo. Dibujar. Rojo. Listo. Aceptar. Columna 7 acumulada. Que sería esta. El área acumulada. Entonces, nuevamente hacemos, a ver, si está mejor. El área acumulada A entre 7 y 6. Nos vamos al gráfico y sería este. Como es arranque, sigue siendo la misma área en este caso, ¿no? Vamos a hacer aquí. Listo. Como no hay más tuberías, entonces sigue siendo el mismo. En este caso sería
0.25. ¿Ya? El área acumulada para 6.5, que sería esta. El propio es esta, 0.50. Más lo que está acumulando atrás, que es 0.25, que sería esta, que es el morado. En total sería 0.75, ¿no? La sumatoria. El área acumulada entre 5.1 a 5, estamos aquí, perdón. Como es arranque, sigue siendo el mismo área. En este caso sería esta, 0.50, ¿no? 0.50. Listo, ahora hacemos el colector principal. El área acumulada de 5 a 4. De 5 a 4, estamos aquí. Este es el propio. ¿Cuánto era? 0.50, que sería aquí. Que sería este, ¿no? Este de aquí. Este de aquí. Este. Más que, más el acumulado del secundario, que es esta, 0.50. Y más del principal, que sería esta. Esto, todo esto. Es 0.75, ¿no? Más 0.75, que vendría de esto. En total tendríamos 1.75. Y si verificamos, sí, es 1.75. Listo, tenemos ahora el colector secundario. Área acumulada de 4.2, 4.1, 4.2, 4.1 aquí. Como es arranque, sigue siendo en la misma área, sería en este caso 0.22, ¿no? Que sería este 0.22, ¿no? Ahora, el área acumulada de 4.1 a 4. De 4.1 a 4, primeramente vemos el propio, que es en este caso 0.06, que sería esto, hemos dicho, si vemos el gráfico, esto 0.06 más 0.22, más 0.22. En total sería 0.28. Aquí verificamos y tenemos 0.28. Listo. Ahora el área acumulada de 4 a 3, que es el principal. Si vemos aquí, este es el principal. Primeramente analizamos el propio. ¿Cuánto es el propio? En este caso es 0.44. Más todo lo que está contribuyendo en el colector secundario, que sería este, 0.28. Más todo lo que atrás del colector principal, que sería, perdón, aquí, sería esto. Ya lo tenemos, que es esto. 1.75 más 1.75. Perdón, 1.75. ¿Y cuánto sería la sumatoria? A ver, tendría que ser área acumulado 343, 247. A ver. 3. Sí, está bien. ¿No? La sumatoria de 0.44 más 0.28 más 1.75 es 2.47. Entonces, lo último, el área acumulada del 3.2 del principal. Estamos aquí. Esta área propia sería esta, que es 0, perdón, aquí. 0.44 más 2.47 que viene de aquí. En total me da 2.91. 3, 8, 9, sí, está bien. 2.91. Y por último, el área acumulada de 2.2 a 2.1, que sería esta. Como es arranque, esta de aquí sigue siendo el mismo, en este caso 0.22. Y por último tenemos el área acumulada de 2.1 a 2, que sería esta. El propio es 0.06.
y el acumulado es 0,22, que sería aquí. En total, 0,28. Y con eso ya teníamos todas las áreas acumuladas. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta respecto a esto. En este caso, a la columna 8. Poblacional. Esta densidad poblacional, en este caso, poblacional que es igual a qué. Y hemos dicho aquí antes, si se acuerdan, al principio. Es la población futura sobre el área total. Y tenemos de dato que es 200 habitantes hectárea. Entonces, esto es 200 habitantes hectárea, que es igual a la población futura sobre un área total de su proyecto, ¿no? El área de todos sus áreas que contribuyen a los colectores, ¿no? Todo es áreas, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso nos da 200 habitantes por hectárea, ¿ya? Y esa es la densidad poblacional. Y si se fijan en la planilla, en toda la planilla, esta densidad es constante para todos los tramos, ¿no? Desde 7.6 hasta 2.1. Y es la misma cuando realizábamos, ¿se acuerdan? Por el método de áreas para el caudal unitario. En este caso ya no está haciendo caudal unitario, sino densidad poblacional. Y esto es constante para todo el tramo. Entonces, lo que vamos a calcular posteriormente es los habitantes de cada, en este caso, de cada, que contribuyen cada manzano al colector. ¿Ya? Entonces, permítanme un minutito, lo voy a reducir. A ver si. Esto es constante, hemos dicho, y vamos a la columna 9. Entonces, la columna 9 es la población adyacente, pondremos, o adjunta puede ser, o propia, si es que queremos denominarla, ¿no? Y esa población adyacente o adjunta o propia, ¿por qué no sale marcador lápiz negro? Así, ese es negro, ya. Ahora sí, tenemos que esta población, pondremos así, adyacente, es igual a ¿qué? La población adyacente es igual a la densidad, digamos, poblacional, multiplicada ¿qué? Multiplicada por el área de aporte. Y si se ven la planillita, dice multiplicar la columna 6 por la columna 8. Entonces, el área por la densidad. Ahora estás poniendo densidad por el área. En este caso, propio. O si no, como está en la planita, dice multiplicar la columna 6 por la columna 8. Y listo, ya lo tenemos. Entonces, la población adyacente para la tubería entre 7 y 6 es igual a, aquí tenemos que analizar, multiplicar, digamos, 200, que es habitante hectárea, multiplicada por el área en este caso, y el área propia es 0,25. Entonces, por 0,25.
En total, si multiplica me da 50. ¿En qué unidades? Esto es en hectáreas, entonces me da en habitantes. Lo pondré en las unidades para que se den cuenta. ¿No? Estas hectáreas con estas hectáreas da y nos da en habitantes, 50. Para el otro tramo, de la misma manera, hacemos población adyacente entre 6 y 5. 6 y 5. Entonces, 200 es la constante, que es la densidad, multiplicada por, en este caso, el área propia, que es 0,50. 0,50. En total, tenemos 100 habitantes. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va calculando todas las áreas. Es multiplicar la columna 6, que es esta, por la densidad. Ahora, ¿qué particularidad podemos ver del gráfico? A ver, permítanme así. Esto puede ser más chiquitito y pondremos aquí. Aquí. Y ya. Lo que nos estaba indicando es que para el tramo 7 y 6, el área de aporte es 50. Esto, ¿qué quiere decir? Que aquí hay 50 habitantes. Entre 6 y 5, ¿qué quiere decir? Que aquí hay 100 habitantes. Entre 5.1 y 5, aquí existen 100 habitantes. Aquí, 100 habitantes. Y para 6, en este caso 5 y 4, 5, 4, igual, 100 habitantes. Pero aquí es donde tenemos una particularidad que vamos a analizar. A ver, aquí, esta sería. En este, para 4241, ¿cuánto teníamos? 44 habitantes. En esto hay 44. Y miren, como hemos tomado una fracción del área, entre 4.1 y 4, solamente hay 12 habitantes. Aquí hay 12. Y entre este 4.3 hay 88 habitantes. Entonces, lo voy a escribir para que se den cuenta y por qué hay que tener cuidado con esos valores. Por ejemplo, aquí hemos dicho que hay, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Aquí, 50 habitantes, perdón, rojo, ya, 50 habitantes, en todo esto hay 100 habitantes, aquí hay 100 habitantes, igual, aquí 100 habitantes, aquí 44 y aquí hemos dicho 12 habitantes y aquí 88. Ahora, si analizamos, esto es 50, ¿no? Si analizamos, ¿cuál es el problema? Digamos, entre la cámara 7 y 6 hay una longitud, en este caso, de 100 metros, ¿no? Aquí hay una longitud de 100 metros. Entonces, si nosotros analizaríamos, digamos, en 100 metros, ¿cuántos lotes podría haber? Si tuviéramos un ancho de, o un ancho de que se llama de cada lote de 20, digamos, serían 5 lotes, ¿no? 5 lotes podría haber. Y estamos diciendo entre esta y esta cámara hay 50 habitantes, que puede ser posible, como no, y es por si acaso población futura más que estamos tomando en cuenta. ¿Por qué les digo que puede ser como que no? Puede ser que, por ejemplo, en este manzano de aquí o en este, si pondremos lotes, a ver, pondremos unos lotes, insertar, ¿dónde estás? Dibujar esto. Suponiendo que aquí hay un lote, copiar, pegar. Digamos, vamos distribuyendo los lotes. Digamos que hay así.
Digamos que es así, ya. Digamos, para este lote, y si está contribuyendo, una parte está contribuyendo a este lado y otra parte a este lado, ¿no ve? Puede ser que tengamos una división aquí también, ¿no? Entonces, si digamos en este lote, digamos que sea hasta aquí, la otra mitad está contribuyendo a este lado, hubiese una familia, digamos, con 5 habitantes, aquí digamos que en vez de 5 haya 20 habitantes, puede ser. ¿Por qué? Porque puede ser que existan 3 pisos, digamos, en este caso. Entonces, este resultado que hemos calculado 50 puede ser que sea o como que no, ¿no? Porque mucho depende de cuántos habitantes vivan en cada lote, ¿no? Que estamos haciendo. Estamos contribuyendo la mitad a este lado y la otra mitad al otro lado, digamos. Eso estamos diciendo. Entonces, suponiendo, tendrían que haber 10, 20, 30, 40, 50, 60, digamos. En cada, por lo menos, promedio entre 7, 8 o algunos 5 para tener 50 personas, ¿no? Pero esto puede variar, como les digo, si en este lote, si hay 3 pisos o viven 3 familias, entonces esta área o esta población que estamos tomando en cuenta, de 50, por ejemplo, aquí, ya no es lo correcto. Igual aquí, como hemos dicho, miren, aquí hemos tomado un área pequeñita de 0,6, 12 habitantes podrían estar aquí en 50 metros, podría ser factible o no. O aquí, 80 metros, 44 habitantes, ¿no? Entonces, estos datos que se obtienen, por eso hay que tener cuidado, hay que tomarlo en cuenta para un análisis, para saber si esta metodología es aceptable o no es aceptable, por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque después es multiplicar columna por columna, lo que ustedes ya saben en cuanto a caudales y caudal de infiltración de concentrados. Pero esta parte es el concepto de cómo funciona esta metodología por densidad poblacional. No sé si está comprendido esta partecita. Este tramo y este tramo es 100 metros. Hemos dicho, y aquí de 3 a 2 es 100 metros. En total de esta cuadra es 200 metros. Es por eso que se pone una cámara intermedia. Si fijamos, a ver, permítame para que se den cuenta. No, perdón, lo he movido. Aquí está. Aquí es 100 metros y 100 metros. Entonces, entre esta y esta, 100 metros por lo menos tiene que tener, y esto 100 metros. Por esa razón hay una cámara intermedia. ¿Ya? Eso era tu pregunta. Después, la última parte, ya. A ver, ¿dónde hemos puesto las áreas? Aquí está. Lo que queríamos analizar más que todo era estos valores. Bien, que hemos dicho, esta área 0,25, que es esta, multiplicada por la densidad poblacional nos sale 50 habitantes, y estos son los 50 habitantes. Aquí tenemos más área, 0,25, y por la densidad me da 100 habitantes, y así sucesivamente. Pero miren, aquí tenemos 80 metros y me da 44 habitantes, y aquí 50. Puede ser que exista esos 44 habitantes entre 80 metros, pero como que no, como les digo. ¿De qué va a depender? De muchos factores. En cada manzano o en cada lote pueden haber, digamos, en este lote puede haber un... A ver, insertar. Aquí. Digamos que en este lote, hasta aquí, porque a la mitad contribuye a este lado. En este lote, por ejemplo, puede haber 3 familias en pisos, 3 pisos, digamos. O, por ejemplo, puedes tener 5 pisos, digamos. Y en cada piso vamos a tener 5 habitantes, digamos. Entonces, 5 por 5, 25 habitantes solamente en este. Y si hacemos otro aquí, otro lote, aquí vamos a tener, digamos, 10 habitantes. Aquí
5, digamos, aquí 10, aquí tenemos 5. Pero este total que estamos tocando de 50 habitantes, por eso les decía que hay que tomar cuidado, porque puede ser que sea esos 50, como que no. Puede ser más de 50, en este caso pueden ser 100 habitantes. Y por eso esta metodología hay que tener cuidado. Y en este caso, miren, es 100 metros, pero es 100 habitantes que contribuyen a este colector. Puede ser que sea menos, como estuvimos mayorando. Aquí tal vez sea menor y tendríamos que tener más población. Pero según el cálculo que tenemos, está en función del área por la densidad. Entonces, según esto, es 50 habitantes. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Por qué les digo? En cambio, por el método de áreas que hacíamos, por el método que están calculando su proyecto, lo que nos interesa es directamente el área que contribuye a este colector. Entonces, no nos interesa cuánta es la población en este caso, porque lo que estamos tomando es toda esta área que va a contribuir a este colector. Y es por esa razón que tal vez sea más factible tomar el método de áreas y no de densidad poblacional. Como les digo, aquí puede ser que estemos mayorando y aquí tal vez nos falte más población si tomamos en cuenta todos los habitantes que viven en este manzano, ¿no? Igual aquí. Entonces, por esa razón hay que tener cuidado si se aplica esta metodología. Como les digo, se puede aplicar, pero la norma nos dice que pueden aplicar método de áreas, de densidad poblacional, de longitudes, el método condominial, cualquiera de esos métodos pueden calcular, pero depende del proyectista utilizar uno de esos, ¿no? Y el que más adecua a nuestras condiciones tal vez es el método de áreas que hemos visto en la anterior clase. Esta se puede aplicar, pero hay que tener ciertos cuidados por los datos de población que contribuyen a cada manzano, que como les digo, puede ser factible que sea esos 50 como que no, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esta metodología de cálculo. No sé si está entendido esa parte ahora. En este caso, de aquí. Esta población que hemos calculado está en función de esta área y esta densidad poblacional que está en función de la población de habitantes sobre el área total que estamos tomando en cuenta. Entonces, este valor ya no lo podemos corregir, digamos, salvo que hagamos un censo, digamos, y tengamos un valor y lo coloquemos, pero esta densidad ya va a variar, pues ya no sería correcta. Tal vez este estudio de densidad poblacional tendríamos que tener más adecuado, ¿no? Por eso les digo, hay que tener cuidado al tomar en cuenta estos valores, porque en función de esta población calculamos el caudal, ¿ya? ¿Cómo es el caudal? En sí, el caudal medio, que vamos a calcular posteriormente, está en función del coeficiente, ya sabemos, el coeficiente de retorno por esta población que estamos diciendo. En este caso vamos a tomar la población acumulada multiplicada por la dotación futura que ya tenemos y dividido entre 86.400. Este dato que estamos calculando nos va a influir en el caudal, este caso es 0,08. Miren, es bien bajito debido a esta población que tenemos, ¿no? Entonces, no se podría corregir, salvo que aquí ya corrigieses estos 200 habitantes. Tal vez hay un error y hace que tengamos menor población. Esto depende de la población total respecto al área, ¿no? Población futura, por si acaso, respecto al área total. Ahora sí. Población acumulada. A ver, esto borraré. Columna 10. La columna 10 es la población, en este caso, acumulada. Entonces, no es otra cosa que multiplicar nada más la población. Perdón, un segundito. A ver. Negro. No. En este caso, acumulada es igual a la densidad,
en este caso, densidad poblacional, multiplicada por el área, en este caso, acumulada. Ya. Entonces, o podemos ver si las fórmulas en su planillita dice multiplicar la columna 7 por la columna 8. La columna 7 es la acumulada multiplicada por la densidad, que es la columna 8. Entonces, para 7, 6, en este caso sería 0.25 por 200. Sería lo mismo porque es arranque. 0.25 por 200 igual a 50 habitantes. Lo mismo sucede para el acumulado entre 6.5. 6.5, en este caso es 0.50, perdón, 0.75 porque es esto. Que bien vendría de esto, ¿no? Lo voy a pintar, a ver, color amarillo. Listo. 0.75 por 200 en este caso. Listo. 0.75 por 200 nos da 100 habitantes. Como es arranque aquí, nos da en este caso igual. En este caso 100 habitantes, ¿no? Después va acumulándose en 5, 4, 350 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a llegar a 582 habitantes cuando es en 3, 2, ¿no? Que vamos a ir sumando los habitantes. Como les digo, es multiplicar la columna 7 por la columna 8, nada más. ¿Ya? A ver. No creo que prosigamos en eso porque solamente es multiplicar la columna 7 por la columna 8, como les digo, ¿no? Después tendríamos que multiplicar la columna 11, que en este caso es el aporte. Columna 11 es el aporte. Y ese aporte no. A ver. Ya. Es igual al coeficiente de aporte multiplicada por la dotación, en este caso futura. Y eso es constante para todo su ejercicio, en este caso porque tenemos de dato. En este caso es 0,7 el coeficiente de aporte. Está 0,7. Tenemos aquí. Aquí, 0,7. Eso es constante multiplicada por la dotación. En este caso tenemos 200 habitantes. Aquí está, 200 habitantes. Por 200, y esto nos da 140. Y como ven en su planilla, eso es constante. ¿Ya? Y después ya viene el cálculo hidráulico, que sería este de aquí. Este. Que es lo que decíamos, el caudal medio es igual a la columna 10, que es la población, por el aporte, que sería el coeficiente por la dotación, dividido entre 86.400, y el caudal nos sale 0,8, ¿no? De la misma manera, el caudal máximo es la columna 12, caudal medio, multiplicada por el cociente de punta, y hemos dicho, vamos a utilizar esto. Después de infiltraciones, como ya lo tenemos, las longitudes acumuladas, se multiplicar por esta coeficiente de 0,01 por la longitud en este caso. Y el de radas, el caudal máximo por 0,10, y el caudal máximo es como hemos visto ya anteriormente, sumatoria del caudal máximo, que sería este, más de infiltración, más de condiciones cerradas, ¿no?
Si vemos la planillita, dice columna 13 más columna 15 más columna 16. Y tenemos este caudal. Con ese caudal ya podemos diseñar, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana. A partir de la columna 12 ya vamos a verlo mañana, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta. Creo que se ha bloqueado. Gladys me dice 0.75 por 200, 150. No, es 0.7 por 200, 140. Si se acuerdan, el coeficiente de retorno es 0.70. Y la dotación es 200, 140. Y eso es lo que nos da en planilla. En este caso, 140. Es por eso. Si no, es el coeficiente de aporte que estamos viendo. 0.7 por, en este caso, la dotación que es constante, 140 es esto. Es constante para todo, miren. No se va acumulando. Esto, 0.75, 150 es esto. ¿Ya? No sé si tiene... ¿En qué zonas urbanas se recomienda? Porque al tener la variación de poblaciones por lote y en sí por manzano, ¿en qué zonas urbanas se recomendaría usarlo? Tal vez en zonas rurales, que no hay mucha fluctuación como en las zonas urbanas. En la urbana, por ejemplo, puede haber 3 pisos o 4 pisos en un manzano, digamos, o en un lote, digamos. En cambio, en la zona rural casi no hay mucho de pisos, digamos. Y si es con pisos es muy raro, ¿no? Pero yo les recomendaría tal vez el método de áreas, el que más se utiliza. Pero como les digo, se puede utilizar otros métodos. La norma no nos dice, utilizan solo el método de áreas. Nos dicen, pueden calcular con los otros métodos, pero hay que tener cuidado. Yo les recomendaría tal vez el método de áreas porque es el que más se aplica en todos los proyectos de agua, de saneamiento básico, por si acaso, ¿ya? Como les digo, pueden calcular por otra metodología, pero el más recomendado, como les digo, sería el de áreas. Y más que todo, lo que he hecho era para ver sus diferencias entre un método y el otro método, ¿no? Lo estamos viendo. Después vamos a hacer en condominial y van a ver sus otras diferencias que son muy distintas a esta. ¿Ya? Quería consultarles si alguien ha grabado más